cordial saludo. Este es el podcast para la materia de inclusión social y voy a dar respuesta a las 5 preguntas planteadas. La primera es cómo define ahora la inclusión social y tomé la siguiente cita. La inclusión social es distinta a la integración. Mientras que la integración implica la adaptación de los individuos a un sistema preexistente, la inclusión busca transformar las estructuras sociales de modo que todos puedan acceder en igualdad de condiciones. Para dar una mejor respuesta, tenemos que, pues podemos decir que partiendo con esto, podemos decir que la inclusión ahora está en busca de adaptar a la sociedad para que todas las personas que hacen parte de ella, pues puedan sentir que pertenecen a un lugar y puedan sentir que no van a ser excluidos en ningún momento. Digamos que un ejemplo de ello lo podemos ver en lo que en programas como lo es, digamos, algunas inclusiones de la comunidad LGBT, que recordemos que hace años esta comunidad era muy marginada y no podíamos ver en ningún momento temas de ese estilo porque era muy castigado y muy repudiado. Actualmente, debido pues digamos al, a la bueno, debido al nivel de aceptación que vemos actualmente, digamos que tener ese tipo de inclusiones en televisión es muy importante debido a que recordemos que actualmente la sociedad se mueve mucho por lo audiovisual, así que por ese tipo de inclusiones en programas, animaciones, libros también, podemos ver que actualmente es una comunidad que se está tomando en cuenta y gracias a eso es que hay más personas que son conscientes de que no hay que repudiarlas y que son seres humanos como cualquier otro. La segunda pregunta es, ¿cuál considera que es el principal aporte que desde su vivencia diaria como ciudadano debe hacer para generar un entorno que valore la diversidad y la participación social? La cita que yo tomé fue, tener una deficiencia repercute en la disminución de los ingresos económicos y genera restricción en la participación en sus contextos. En esta cita podemos ver que Colombia generalmente se ve mucha indiferencia frente a ciertos temas. Es por eso que desde nuestra carrera tenemos que empezar a hacer conciencia. Por ejemplo, yo que soy artista visual puedo hacer animaciones, carteles, hasta puedo trabajar en ONGs que estén dirigidas a ayudar a cierto tipo de personas, por ejemplo, personas con discapacidad, que muchas veces vemos que son muy marginadas y no son tomadas en cuenta, digamos, en la participación de la sociedad, porque por X o Y razón los altos mandos creen que ellos no son lo suficientemente capaces para hacer ciertas cosas. Es por eso que, digamos, la participación de ellos es importantísima. Entonces, desde el arte podemos hacer eso, ¿no? Digamos, hacer animaciones que se vean la inclusión de estas personas. Y ese tipo de animaciones no es que sean nuevas. Podemos ver la animación esta donde un niño en silla de ruedas llega y se hace amiguita de una niña que sí puede caminar. Digamos que desde el arte podemos hacer este tipo de cosas que ayuden a entender desde los más pequeños, porque recordemos que la educación empieza desde que somos pequeños, pero también podemos ir aprendiendo cosas a medida que vamos creciendo. Pero digamos que por este tipo de inclusiones es que, digamos, las personas pueden normalizar más y ver de que, bueno, sí puede tener que una discapacidad, que esté en su silla de ruedas, que pues no pueda hablar por ciertos temas, pero que digamos desde el arte podamos también incluir y dar el mensaje de que es importante que todas las personas tengamos una participación en la sociedad, porque por algo somos parte de ella. Y recordemos que en países de Latinoamérica es muy difícil ver una aceptación y una participación bien concreta en algún tipo de tema, lastimosamente. Pero esperemos que desde nuestras carreras y yo como artista pueda ayudar a que estos temas y estas personas puedan ser mejores vistas en la sociedad. Vamos con la tercera pregunta, es, ¿de qué manera el contexto influye en la inclusión de las poblaciones? Bueno, la cita que yo tomé fue, los individuos vivían desde su nacimiento en familias en un estado de cosas donde no hay libertades civiles para mujeres y niños. Viéndolo desde este contexto,
En varias sociedades vemos diferentes contextos y tradiciones que nos dan el famoso choque cultural, porque hablar de un solo contexto es algo complejo. Además debemos tener en cuenta que yéndonos a contextos políticos, eso también influencia bastante la sociedad, haciendo que los contextos sigan siendo muy diferentes y las sociedades se vean afectadas en varios factores. Pero en todo siempre está el contexto siempre será importante. Un ejemplo de ello, digamos, lo vemos en Colombia, donde eh, podemos ver padres y madres solteras, em, madres o padres que se volvieron a casar y tienen una pareja. Y digamos que en esta parte del mundo es algo que se ve con mucha normalidad. Pero si nos vamos a países como Japón, por ejemplo, el, el divorcio es un tema muy tabú y es un tema que es repudiado por la sociedad a tal punto de que, digamos, si una persona está divorciada en Japón, es muy difícil que las personas lo acepten y esta persona pueda tener otra pareja. Otro contexto diferente que vemos es por allá en Arabia Saudí, por ejemplo, donde sí o sí la mujer se tiene que casar y tener hijos, porque para este país la mujer es la que aún tiene que estar en casa cuidando a los niños. Entonces, por eso vemos contextos completamente diferentes. Mientras en Colombia o en países de Latinoamérica somos un poco más relajados, en otros países vemos que hay muchas cosas que aún son muy estrictas, muchas cosas que aún son para tener ciertas restricciones con nuestro cuerpo, manera de pensar y hasta con lo que creemos. Entonces, por eso los contextos en ciertos países son algo que debemos tener en cuenta, porque no es lo mismo, digamos, hablar de religión en Colombia que hablar de religión en India, por ejemplo. La cuarta pregunta es, ¿cuál es el rol que como profesionales deciden asumir de cara al proceso de inclusión social de quienes sean sus clientes o compañeros en los escenarios laborales? Diría que lamentablemente em, limitarnos un texto puede que no sea lo adecuado porque cada uno tiene que abordar este tema desde su área de conocimiento, ¿no? Pero digamos que por citar alguna, tengo la del punto 2, que es la inclusión social, es distinta a la integración. En los ámbitos laborales donde más me muevo, que sería el de los logos y próximamente el campo 3D, puedo aportar ciertas cosas, las cuales son, por ejemplo, una animación sobre aprender que existen diferentes tipos de familia, que no solo se ve madre y padre, sino que también eh, tienen variaciones, lo que ocasionaría una inclusión que tenga un impacto más grande debido a que recordemos que hoy en día el audiovisual tiene un peso más social, por así decirlo, ¿no? Entonces, digamos que desde la creación de, digamos, un logo de ONG que ayuda a las personas discapacitadas o una ONG que ayuda a las personas LGBT en condiciones de vulnerabilidad o hasta personas de la tercera edad, eso también haría que desde el arte las personas se empiecen también a integrar y ver de que no hay nada de malo y que en todos los ámbitos ellos van a ser eh, incluidos, ¿no? También, por ejemplo, de las familias, que ahora vemos que también hay familias de hombre y hombre, mujer con mujer, también es importante que empecemos a abordar ese tipo de cosas porque a pesar de que es algo que estamos viendo hoy en día, aún es muy difícil que algunas personas las acepten. Es por eso que desde el arte, desde digamos la creación de logos para ciertas ONG o desde las animaciones podamos hacerle entender a las personas que no está mal que existan ese tipo de variaciones, ¿no? Porque la diversidad es lo bonito que hay entre los seres humanos. ¿Cuáles consideras que es el aporte que da de la impronta una vista en su proceso de formación, el comprender y posibilitar la inclusión social? Bueno, yo lo hablé desde el enfoque comunitario y regional, debido a que es aquel que nos habla sobre la importancia de la interacción humana. Recordemos que desde la interacción humana es que se puede empezar a ver los cambios y en la nueva era no es tan necesario que sea de manera presencial, debido a que en algunas comunidades de Internet también podemos ver un cambio de algunas personas que se apoyan unas a otras y se piensa un cambio desde el hábito que más es visto actualmente. Ese es como el enfoque que yo le quiero dar, que no siempre tenemos que estar presencialmente para hacer entender a las personas que necesitamos sí o sí un cambio en la sociedad. Muchas gracias por su atención.